Bien, adelante, compañeros. Muy buenas tardes, amigos. Directo al punto con Adajitza Cortés. Les saluda Alfredo Ocasio, bateador designado y emergente por Adajitza, que se operó, tuvo una situación y una operación, y le deseamos a ella, como siempre, la más pronta recuperación para que esté aquí nuevamente en esta silla, moderando, como tú muy bien sabes hacer, este programa que se transmite por la cadena Guapa Radio y todas sus emisoras a través de todo Puerto Rico de 6 de la tarde en adelante. Hoy tenemos el panel sin censura y aquí se encuentra ya con nosotros el amigo Adolfo Kranz para que nos dé un saludo a todos. Saludos a ti, Alfredo, y los mejores deseos para Ada, que se mejore rápidamente y que está bien sustituida. Gracias. Que esté tranquila. Sí, estuve conversando con ella esta tarde, en lo que ella puede conversar, que es bien poco, por la situación de la operación, pero ya está en franca recuperación, y sabemos que en los próximos días Adajitza va a estar nuevamente con ustedes en este programa, llevándolo de la manera que ella únicamente sabe llevar. Adolfo, tenemos problemas ahí con la confirmación de Larry Selhammer, aunque Tomás Rivera Chats dice que tiene los votos de la delegación del Partido No Progresista a favor en el Senado. Hay problemas en la Cámara y hay problemas con los demás partidos. También hay problemas con la confirmación de la Secretaria de Educación, según se está rumorando y las fuentes que están publicándose en la prensa. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Volviendo a la sorpresiva situación problemática del secretario de Estado designado, que obviamente tengo que concluir que es por las expresiones que hizo de que con la quiebra que está viviendo Puerto Rico, la estadidad no es un tema para alcanzar en este momento histórico de nuestra isla. Posterior a eso, el gobernador reafirmó que la quiebra es un estorbo para la estadidad. No creo que esas expresiones del designado secretario de Estado impliquen que él no es estadista. Lo que sí describe es que es realista. Y las movidas de los que deciden si le dan paso o no a un reclamo de estadidad en base al resultado de mayoría que tuvo la consulta de estadidad, sí o no, porque tuvo mayoría, fue más del 50%, y eso es mayoría y nadie debe opacar esa mayoría. Pero el que dirige la movida en el Senado de los Estados Unidos lo dijo bien claro: arreglen su casa y después hablamos de anexión. Si eso es injusto, si eso tiene que ver con el reclamo, porque la estadidad no es un derecho. Internacionalmente, ustedes los abogados saben que los derechos de los pueblos están en la independencia, no están en la anexión. Eso es lo que han dicho los gurús históricamente. Pero no hay duda que la mayoría de los que votaron en las elecciones del día 3 de noviembre del año pasado quieren la estadidad. Eso no hay duda. Si este es el momento para lograr la estadidad, ese es otro tema que podemos discutir a náusea. Si no importa lo que esté pasando, tienen que considerarlo, pero ese mandato a las entrañas del político, bien sea americano o puertorriqueño, no se basa en un número de 53%, ni de 70%, es más, voy a decir más, ni de 80%. Porque si no quieren un estado adicional, van a buscar la forma para decir que no, porque son otros tiempos.
Estamos viviendo en otros tiempos y lo vimos con cómo surge Trump y cómo se va Trump. Son otros tiempos. La política, ya el libro no es el mismo. Hay que votar todos los libros de proselitismo y de estrategia política. Ya es otro mundo. Mi llamado, si es cierto que están considerando no darle su respaldo, por eso yo quiero pensar que lo que dice Tomás Rivera Schatz es correcto, que no hay ninguna razón por la cual los compañeros ideológicamente estadistas del secretario de Estado designado no le den su voto por esa razón. Si hay otras razones, es otra discusión. Y la mayoría popular tampoco debe, entonces sería absurdo amarrarse que no lo van a respaldar porque dijo que la estadidad no podía ser ahora. O sea, eso no tiene sentido. Yo espero que acaben de este proceso y empecemos a aprobar los nombramientos del gobernador. Si los nombramientos del gobernador, si los apruebas o no los apruebas, no es otra cosa de un quítame la pajita para demostrar quién tiene más poder, la legislatura o el ejecutivo. Pueden estar peleando hasta caerse muertos los dos, pero al fin a la postre le aviso a los amigos del legislativo, el que recorta el bacalao es el ejecutivo. No importa lo que piensen, el ejecutivo tiene más poder que el legislativo. Por eso es que tengo que meter, y tú perdóname el comentario, por eso es que favorecemos el voto presidencial, porque el que más poder tiene es el presidente de los Estados Unidos, no es el Congreso. Okay. Mi opinión es que es un absurdo, Alfredo, un absurdo que vayan a irle en contra. Sobre la secretaria de Educación, hay unas reservas. Hay unas reservas que son subjetivas y hay una objetiva, que es nombrar a un militante activista del partido a la segunda posición en el departamento, cuando la educación debe estar totalmente separada de la política, igual que la salud, igual que todos los servicios de gobierno. Pero ahí hay unos aspectos que en realidad debe darse el plazo a la legislatura y al que le corresponde, que es al Senado. Ya la Cámara se convirtió en examinador y hizo un informe. El Senado tiene que hacer su propio juicio y veremos a ver qué sucede con la secretaria. No sé, no tengo opinión hecha. Ciertamente el que la Cámara se adelantara a interpelar a tanto al secretario de Salud como a ella me pareció muy novel, por no decir fuera de lugar, porque le corresponde dar el endoso y aprobación al Senado. Solamente la Cámara interviene con el secretario de Estado. Correcto. Pero nada, Sí. dispara con lo que quiera. Pues mira, vamos a tocar a Larry Selhammer. Yo creo que lo que ocurrió con Larry es que él hizo unas expresiones que tocaron la fibra más íntima o la fibra más profunda de la militancia estadista en Puerto Rico. Y eso provocó una serie de reacciones en contra de él. Y muchos dicen que él está diciendo pues la verdad, otros dicen que da su opinión, pero todas estas cosas. Lo cierto es que el Partido Nuevo Progresista lleva un tiempo siendo cuestionado por su militancia en cuanto al compromiso del alto liderato del partido hacia la estadidad. Y las declaraciones de Larry, como que fue un dedo que entró en esa llaga y encendió a todo el mundo. Y las redes sociales han estado desde el domingo para acá a todo switch, como decimos en la calle, dándole a esta situación. Ahora, y yo si la política, si lo que hizo Larry Selhammer fue dar a la publicidad cuál va a ser la política pública de la administración de Pedro Pierluisi en cuanto a la estadidad, que es vamos a dejarlo para otro día, pues entonces el
es algo que los estadistas tienen que evaluar eventualmente, pero no creo que deban evaluarlo para la designación de Larry Selhammer. Es una evaluación futura, es una evaluación hacia dónde va el PNP, es otro tipo de evaluación, pero no para una nominación como secretario de Estado. En ese aspecto, el problema, ya Tomás Rivera Chávez indicó que los votos en la delegación del Senado están a favor de completa, los 10 votos a favor de Larry Selhammer. Y es lógico, porque apenas hace un año Larry Selhammer estaba allí sentado, o sea que los conoce a todos y no, ninguno de ellos le va a votar en contra. Son sus amigos, compañeros de lucha, por todo el tiempo que Larry estuvo en el Senado, así que yo no veo por qué en el Senado vaya a pasar algo diferente. Pero como tú muy bien dices, este nombramiento también va a la Cámara. Al igual que el nombramiento del Contralor, son nombramientos que tienen que aprobarlos ambos cuerpos, los demás no. Y en este asunto, pues en la Cámara, que el PNP no es mayoría, han levantado varios legisladores ciertas banderas, especialmente José Aponte, Quinchito Meléndez, en cuanto a si le dan el voto o no a la confirmación de Larry Selhammer. Así que estará por verse qué va a ocurrir en la Cámara. Yo de mi parte, aunque no estoy de acuerdo con las expresiones de Larry Selhammer, lo veo desde el punto de vista de que esa es su opinión, y como a todo el mundo, pues su opinión hay que respetarla. Él da unos fundamentos y unas bases para su opinión. Yo creo que mi opinión es diferente. Yo creo que está equivocado. Pero la función del secretario de Estado, ¿cuál es? Él no es el que establece la política pública, él simplemente la ejecuta. Es lo que dirige una agencia que es la que encargada de los registros de corporaciones, de los registros de las diferentes profesiones y colegios y todas estas cosas. Y lo que hace es más un ejercicio de tramitar varias cosas dentro del gobierno de Puerto Rico. No es una agencia como sería la Administración de Vivienda Pública, que maneja millones de dólares de fondos federales, no es como el Departamento de Salud, no es como el Departamento de Agricultura, el Departamento de Educación, que son agencias que tienen una injerencia directa con los servicios que le dan al pueblo de Puerto Rico. No estoy diciendo que no sea importante la posición de secretario de Estado, es quien sustituye al gobernador en caso de renuncia o muerte del primer ejecutivo. Y eso es lo que se tiene que tomar en consideración en el momento de confirmar a la persona. Esa persona que ha sido designada está capacitada para en su momento de surgir una situación de impedimento, muerte, renuncia del gobernador para asumir ese cargo. Esa es la pregunta que los legisladores se deben hacer. Y es a base de eso que se debe confirmar o no confirmar a la persona. Eso es básicamente eso. En cuanto a la Secretaría de Educación, pues tenemos la situación, como tú muy bien señalas, de que la Cámara de Representantes decidió hacer un acto de interpelación a una persona que apenas lleva 30 días en la posición y luego rendir un informe recomendándole al Senado que no la confirme. Yo creo que yo tenga memoria en mis tiernos 58 años que he vivido, esta es la primera vez que eso ocurre. Yo nunca había visto que un cuerpo legislativo haga una sesión de interpelación a un nominado para después decirle al Senado que es el que tiene la autoridad constitucional para confirmar, porque eso es lo que dice la Constitución, es que da el consejo y consentimiento al nombramiento del gobernador, para que entonces le diga al cuerpo del Senado, mira, no la confirme. Si fue porque no le gustó a ellos cómo ella contestó para las preguntas, si las contestaba lentamente, o sea, yo no creo que sea razón, viéndolo desde el punto de vista objetivo, porque sea ella o sea otro, lo que se va van a implementar la misma política pública que establezca quién, el gobernador, que es el que establece la política pública, ellos la ejecutan. Así que
a menos que sea con el propósito de hacernos perder el tiempo o de ganar titulares en la prensa, de que le guindamos uno, ahí está en el palo guindado. Venga el próximo. Si esa va a ser la actitud, No debe ser. que no debe ser, pero si esa va a ser la actitud, pues entonces vamos a estar 4 años en este show. Y Puerto Rico es el que va a sufrir, porque es el que va a estar esperando a que haya un funcionario en propiedad de la agencia para implementar la política pública, y van a estar todos estos problemas que ya sabemos que van a ocurrir. Así que si yo fuera la mayoría en el Senado y en la Cámara, yo no, esos son tus nominados o que cumplen con los requisitos mínimos, tienen a su haber requisitos de buena conducta, de nunca han estado envueltos en problemas de corrupción en esto y lo otro, pues mira, no hay razón para no confirmarlo. Que me cae mal, pues nadie es un billete de 100 para caerle mal a todo el mundo. Digo, a caerle bien a todo el mundo, a alguien le van a caer mal. Pero el hecho de que la persona le caiga mal a uno debe ser razón suficiente. Si tiene los méritos, si tiene las cualidades, si tiene la capacidad para estar en el cargo, pues eso es lo que yo entiendo que debería verse, y no Estoy de acuerdo. la política partidista. Lo que no he escuchado es si hay una posición similar a la del Senado bajo la directriz de Johnny Méndez, la minoría PNP en la Cámara, que bajo el liderato de Johnny Méndez, la Cámara tuvo y tiene serios problemas legales. Hay una serie de investigaciones de corrupción que todavía están pendientes. Correcto. Que no se sabe el extremo. Si alguien debía ser calladito y colaborador y ejercer su liderato para evitar controversia, es Johnny Méndez. No entiendo por qué no ha salido tan rápidamente como salió Rivera Chasta a decir que con nosotros no hay problema, vamos para el otro asunto. Peligroso. Desafortunadamente, para el amigo Johnny Méndez, si no asume una posición abierta y rápida. Porque cuidado que tiene muchos que están alrededor de él que quieren su silla, aunque sea chiquita esta vez, y no es de la presidencia. Pero tú sabes bien que los políticos son como los no videntes, se hablan pero no se pueden ver. Así que tampoco me voy a poner a llorar por ninguno de ellos. Vamos para lo más curioso siempre de la política es que el que asume una posición de liderato, pues los rumores siempre son quién lo va a sacar para ver quién viene después. ¿Quién viene después? Y en eso están los 4 años. Si sale pues viene y está todo el mundo velándose la sombra. Hace muchos años, un ex gobernador de Puerto Rico, hoy fallecido, que en paz descanse, me confió a mí lo siguiente. Me dijo: Adolfo, todos quieren mi silla. Pero todos quieren mi silla, porque esa es la política. Desagradable, pero parece ser una verdad. Sí. Una verdad, seguro. Yo recuerdo haber visto una vez un episodio de esta serie de Twilight Zone, que era sobre cuando fue para la época de Fidel Castro, uno le daba un golpe de estado al dictador y lo sacaba. Y entonces llegaba él, y entonces había un espejo, y el nuevo dictador se miraba en el espejo, y entonces el espejo lo que le decía es: prepárate que por ahí viene el otro a tumbarte. Es verdad, es verdad. Y lo mismo se da en términos democráticos acá, que es la cuestión del voto. Pero en la Asamblea Legislativa siempre hay esa cuestión de tumbar a para ellos subir la posición y estar todos los 4 años ofreciéndole a tal comisión o qué sé yo, o a la comisión, y vente conmigo para la próxima, si cogemos la mayoría, entonces dar el tumbe. Y ocurrió en el 96, cuando Bobby Resach Benítez era el presidente del Senado y el PNP repite la mayoría, y entonces Charlie Rodríguez le gana la presidencia a Bobby Resach. De acuerdo. Y después Bobby renunció. Bobby se fue al año, creo que fue.
No recuerdo Gran bien, pero persona, que en paz descanse, Bobby que en paz Resach. descanse. Pero eso Mi está primera ahí. casa que yo alquilé cuando llegué al ejército se la alquilé a Bobby Resach. En la urbanización de Delicias en Río Piedra. Que en paz descanse, Bobby. Buen hombre. Que en Buen paz hombre. descanse, una persona, un erudito, una persona con mucho conocimiento. Fue un gran senador, él fue primero representante con el Partido Popular en el primer 4 años de Rafael Hernández Colón. Luego pasó al análisis político de excelentes columnas que escribía en el Nuevo Día y luego entonces aspiró al Senado por el Partido Nuevo Progresista. Pero eso es así. Un gran ser humano, un gran ser humano. Lo sé. Adolfo, ahorita estabas hablando del estatus y de que la estadidad no es un derecho, sino es una concesión. En eso pues estamos de acuerdo, ¿no? La estadidad es una petición que se hace a un cuerpo federado, que son los estados, que están en la federación de estados, ellos son los que deciden si se admiten o no. Ahora, hay una propuesta del senador demócrata de Nuevo México, Martin Heinrich, que está siendo apoyada por el senador demócrata de Connecticut, Richard Blumenthal, para presentar un proyecto para la admisión de Puerto Rico como estado, aún con lo que ha dicho Schumer. ¿Qué te parece eso? Yo creo que el derecho de cada uno de ellos y lo respeto. Oye, y vamos a puntualizar lo siguiente. Yo, Adolfo Kranz, siempre he dicho y he pensado, por lo que valga el criterio individual de cada uno de nosotros, que si en algún momento el pueblo de Puerto Rico decide un cambio de estatus político, ese va a ser la estadidad. Porque se ha probado numéricamente que la independencia no tiene ni 2 dígitos de respaldo electoralmente hablando. Se ha probado ahora en una consulta específica sobre estatus, estadidad sí o no. Y esa pregunta específica reflejó una mayoría de los electores, una mayoría absoluta de más del 50%. Por lo tanto, esa gestión es válida y requiere llegar al número que en el Senado se exige, que creo que es más de la mitad más uno. Porque hay varios senadores que según lo propone, la mayoría de los senadores se callan la boca y no tocan el tema hasta que se lo traigan. Pero hay senadores que abiertamente se han opuesto a que Puerto Rico sea estado. Y la prueba de fuego la tenemos ahora ya con el estado de Washington, D.C., que se va a traer el tema, se va a llevar al Senado y veremos a ver. Yo me atrevo a decir lo siguiente. Si Washington, D.C. recibe un no, el no de Puerto Rico es evidente también. Si Washington, D.C. recibe un sí, las posibilidades de tocar el tema de Puerto Rico simultáneamente aumentan. Pero habría que salir corriendo para traer otra vez una consulta y va a haber ahí la intervención de los que se oponen a la estadidad. Y vuelvo y repito, la estadidad es un reclamo, no es un derecho. Pero si una mayoría contundente lo pide, hay que atenderla. Si por las razones históricas del momento en que se vive lo detienen, siempre hay una forma de crear una anexión programada, proyectada. Pero eso responde a la realidad nuestra y a la actitud política de los congresistas y los senadores en Estados Unidos, que le responden a sus constituyentes. Y amigos, el problema aritmético comienza que para entrar como Estado, el mismo Washington, D.C., cuando entre como Estado, le va a quitar una silla
o 2 sillas a otro estado en el Congreso. Categóricamente van a tener sillas adicionales en lo que viene el censo. Cuando venga el censo, se van a distribuir a base del número máximo de 400 y tantas sillas congresionales. O sea, ¿qué distrito congresional de Estados Unidos va a aceptar unirse al vecino para crear un distrito congresional nuevo para Washington D.C. o para Puerto Rico? Eso es mezquindad la que va a decidir. Hace muchos años, cuando Bennett Johnson dirigió una comisión que fue quizás la que más cerca estuvo con la solución de estatus, mi hijo mayor, estudiante universitario, se ubicó en el grupo de los Berrocalitos, que en paz descanse el amigo Pupo Berrocal, Adolfo, y le tocó hacer los numeritos de qué distritos iban a perder. Vamos a aguantarnos ahí, Adolfo, vamos a aguantarnos ahí porque nos llegó la pausa. Luego de la pausa seguimos con tu relato, que es sumamente interesante. Así que, amigos, luego de la pausa seguimos con Directo al Punto con Adaitza Cortés aquí en Guapa Radio y toda su cadena. Bien, de regreso aquí a Directo al Punto de Adaitza Cortés. Nuevamente excusamos a Adaitza por una situación que pasó por una operación, está en franca recuperación, ya mismo estará con ustedes, y seguimos con el panel de Sin Censura y Adolfo Kranz, que nos estaba haciendo el cuento aquel de Berrocal, que en paz descanse. Sí, el issue que surgió en aquella ocasión, y me toca muy de cerca porque era mi hijo mayor, estudiante universitario, voluntario de aquellos llamados Berrocalitos, le correspondió a él hacer el análisis demográfico y aritmético de cuál sería el efecto de la suma. En aquel momento eran 6 congresistas por la población que teníamos. Ahora es menos, ahora es quizás 4 por admisión, 4. Y lo que conllevaba para otros distritos representativos que iban a perder su silla. Y eso era un tema tan sencillo, pero neurálgico en el proceso de convencer los que querían la estadidad. Y en aquella época un militante representando el interés de estadidad era el amigo en paz descanse Benny Franqui Cerezo, que estaba junto con Carlos Romero en esa búsqueda. Y acá la facción popular la dirigía este hombre que tenía un intelecto extraordinario, que era el amigo Pupo Berrocal. Repito, que en paz descanse. Nada, los esfuerzos han estado ahí, la historia se ha repetido. Señores, lo que está ocurriendo ahora, los amigos estadistas, especialmente algunos que llevan tiempo en la Cámara, que son empleados de carrera por ser simpáticos, o sea, porque no hacen otra cosa que postularse cada 4 años. Saben que lo que estamos viviendo ahora no es nuevo. La búsqueda de la estadidad no es nueva. Las frustraciones en esa búsqueda a nivel congresional no es nueva. Las gestiones de los antiestadistas no es nueva. El problema es que somos víctimas de esos 2 extremos. El Partido Popular se convirtió en un partido que su función es estar en contra de la estadidad. Y perdió el norte. Porque en esa búsqueda de estar en contra de la estadidad, se ganaron la imagen y verificaron la percepción que los populares son independentistas. Y mire lo que les pasó en las elecciones de noviembre 3. Sí. Que tienen que empezar a recoger vela, que tienen que empezar a llamar las cosas por su nombre y con su apellido. Que no es malo ser independentista. No es malo ser independentista, igual que no es malo ser estadista. Pero tampoco es malo estar en el medio de las 2 opciones. Si se reconoce que hay que crecer la opción del medio para poder aspirar
a cualquiera de las dos opciones internacionalmente reconocidas. De eso es que se trata. Y los que profesan la estadidad, que no me vengan con el argumento de que hay estados que estaban peor que Puerto Rico en el momento que se anexaron. Que no me usen ejemplos que sabemos que están anexados a la nación por razones geopolíticas y geomilitares, como fue Hawái y como fue Alaska, que son los últimos dos. Las otras, históricamente, los que están pegados a la frontera de México, tienen algún rasgo de similitud con estos últimos dos estados, y eso no es malo. Fantástico, no hay problema. Oye, y hablan de estadidad. Después de los 1898, nadie quiere decir que Cuba quería ser Estado. Cuba quería unirse a los Estados Unidos. Mire qué extraño es el hombre y el ser humano. O sea, nos pasamos peleando aquí y atacando allá cuando la historia nos calla, nos da tapaboca. Nos da tapaboca. Lo importante es que tenemos que validar que todos somos ciudadanos americanos, que queremos esa ciudadanía, que no queremos que se desaparezca la ciudadanía. Y hoy leí un anuncio en una página de los que defienden la estadidad, diciendo por escrito, pagando 5,000 billetes en una página, que la única forma de preservar la ciudadanía americana es si quiere ser Estado. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Si mañana Puerto Rico fuera independiente, los ciudadanos americanos no nos pueden quitar la ciudadanía. Y eso es una falta de honestidad que afecta el movimiento estadista. Porque para muestra, con un botón basta. Como me decían a uno en la Yupi, tú me metes una feca una vez, no me metes dos. Ok. Tan sencillo como eso, en ese lenguaje que se entiende. Ok. Fíjate, Adolfo, tú has traído el tema de cuando el proceso de Bennett Johnston, que fue en el Senado. Los otros procesos han sido en la Cámara, y yo los recuerdo muy bien. En aquella época estaba envuelto, era el vicepresidente estatal de la Juventud Republicana, y estuve envuelto en ese proceso también. Obviamente un estado cuando entra tiene 2 senadores, como todo el mundo, como todos los demás estados. La cuestión de los representantes, que está por ley limitado a 435 representantes en el Congreso, los cuales entonces se dividen a base de la población total de los Estados Unidos. Y ahí sí se conforman la cuantía de población que debe tener cada distrito congresional, y entonces se va a la población de cada estado y se le asigna. Cuando Hawái y Alaska entraron, lo que se hizo fue que se aumentó el número temporalmente, el número de congresistas en la Cámara de Representantes, temporalmente hasta el próximo censo. Y entonces con el próximo censo se volvió a reducir a 435 y se dividieron equitativamente entonces entre todos los estados. Y yo creo que ese es el proceso que se usaría aquí. Claro. Y así ningún estado sufre una pérdida porque entra un estado, sino que la va a sufrir por la cuestión poblacional después en el censo, en el próximo censo. Y si entrara ahora, pues todavía los números de censos están tabulando, y podría entonces entrar en la distribución a base del censo del 2020, si es que eso ocurre. Ahora, lo que para mí es interesante es que en el Senado estos 2 senadores demócratas estén indicando de que aquí hubo una votación, de que ganó la estadidad y que el Congreso tiene que moverse. Sabemos la posición de Schumer, que ha dicho que mientras esté la ley 20 y la ley 22 en Puerto Rico, no hay estadidad. Y por otro lado, en el Congreso, en el Senado, están los procesos. Hay un proceso que se llama el filibuster. Primero, que la admisión de un Estado a la Unión es un acto del Congreso, porque así lo dispone la Constitución. Es un acto que le compete solamente al Congreso de los Estados Unidos.
En cuanto a eso, pues cuando un acto del Congreso, una legislación o una resolución del Congreso se discute en el Senado, para parar el debate que se da, se necesitan 60 votos, 60 personas que voten para parar el debate. Si no hay los 60, que es lo que se llama el filibuster, que es lo que concluye el debate. Y entonces se pasa a la votación de la medida, que entonces ya con 51 senadores que voten a favor de la medida, pues entonces se aprueba. Y eso es lo que en la Cámara no. En la Cámara eso del filibuster no existe. La Cámara simplemente 218 votos aprueban y se acabó. Pero en el Senado, pues, tienen esa medida, que es una medida más para la protección o estar viendo de que lo que vayan a aprobar sea una medida que cuente con, por lo menos, un aval fuerte para que pase a votación. Y son mecanismos que se diseñaron en la Constitución y en el reglamento del Senado, especialmente en el reglamento del Senado, porque siempre los senadores desde el principio se han visto como que es un cuerpo, ellos mismos se han visto como un cuerpo más selecto que las personas que están en la Cámara de Representantes. Es lo natural, porque son menos. Pero siempre se han visto como que ellos son los que, el filtro, como que ellos son los que tienen esa visión grande de lo que se está aprobando, y la Cámara pues es más mundana, como diríamos en esto. Y entonces... Está muy bien eso. Sí, es que es así. Ahora, en cuanto a lo de la ciudadanía que tú has mencionado, tengo que tocar ese punto porque la ciudadanía, Estados Unidos es bien celoso con la ciudadanía, con el concepto de la ciudadanía. Y Estados Unidos no da a la ciudadanía, vamos a ponerlo así, Estados Unidos demanda lealtad a los Estados Unidos. Y si usted es ciudadano de Estados Unidos, su lealtad tiene que ser a los Estados Unidos, no a ninguna otra potencia. Y así ellos lo hacen. A ellos no les importa si otra potencia le da una doble ciudadanía, esos problemas de ellos. Pero a la hora de la verdad, Estados Unidos exige esa lealtad. Y en términos de que vaya a dar una continuación de la ciudadanía americana en una independencia para Puerto Rico, pues ahí yo entiendo que el Congreso actuaría y no permitiría eso, porque Claro. tiene el concepto de la ciudadanía en una república asociada, por ejemplo, pues entonces el día que Estados Unidos vaya a una guerra y le diga a los puertorriqueños, mira, estamos en una guerra, tú eres ciudadano americano, vente para acá, pues entonces el gobierno de Puerto Rico independiente va a decir, no, esa es tu guerra, no es la mía. Entonces Estados Unidos va a decir, pues para que yo te diga ciudadanía, ¿no? ¿Sabes? En ese aspecto, pues Estados Unidos es bien celoso con ciudadanía. Ahora, cambiando ahora un poco el tema, quiero preguntarte si has visto el informe del Contralor sobre lo ocurrido en ciencias forenses. No, escuché algo hoy y honestamente no lo sé, pero cualquier irregularidad te lo voy a ciencia leer forense aquí. es espeluznante, debe ser. Bueno, el Contralor investigó allí en ciencias forenses y encontró que el laboratorio de criminalística del negociado lleva 36 años sin examinar 76.128 casos de crímenes reportados en Puerto Rico. Sin examinarlo. Sin examinarlo. Y que la sección de armas de fuego tiene 41.918 casos de armas de fuego y proyectiles sin analizar. Wow. Eso sin contar los casos de serología, que hay 2.156 casos que tampoco se han analizado, de los cuales 2.246 eran de agresión sexual. Más otros, y eso lo determinó. Eso lo determinó. Esa es una auditoría de la oficina del Contralor. Bueno, eso es interesante. No tengo, ahora gracias por la información, pero mi pregunta, igual que me pregunté, ¿qué competencia tiene la Cámara de Representantes para interpelar designados a posiciones por el Ejecutivo que le corresponde exclusivamente al Senado? ¿Qué competencia clínica,
científica tiene el Contralor para evaluar ineficiencia de la magnitud que tú me describes en ciencia forense, cuando es un ente científico, no es un ente contable ni fiscal de utilización de dólares? Me llama mucho la atención que haya salido un señalamiento de ese impacto. ¿Qué competencia tienen ellos para determinar si se hicieron o no? O sea, hay que verlo, pero me parece fuera de lugar que estén atendiendo este tipo específico de un procedimiento puramente científico. No es contable, no es de dólares y centavos, a menos que se le adjudique un costo a esas transacciones y que se aparezca que costaron tanto y no se hicieron. Si eso es así, esos otros 20 pesos, pero y la profundidad de las consecuencias de esos datos, ¿dónde está la Policía de Puerto Rico? ¿Dónde está el Departamento de Justicia? ¿Dónde está, en cierta medida, el Departamento de la Familia? ¿Dónde está el Departamento de Salud? Explosivo por demás. Fíjate, el negociado de ciencias forenses es una de las cosas que yo siempre he estado señalando, de que hay que darle más recursos y hay que asignarle más recursos. Yo he estado abogado porque en el área de Mayagüez se abre una facilidad de ciencias forenses para quitarle el peso que tiene San Juan, porque solamente hay un sitio, y asignar médico forense, obviamente pagándole lo que merecen. Pero lo que está señalando la oficina del Contralor, básicamente, es que hay una serie de investigaciones que están pendientes y que no se han hecho. En ese aspecto, yo veo el número. Si la pregunta es ¿cuál es la razón por la cual ciencia forense no la ha hecho? Si es porque no tiene los recursos, si es que no se le han asignado suficiente personal, si es que ahí que debe entrar el Contralor, o que ciencia forense se explique, porque si en 36 años hay esa cantidad de casos acumulados, eso quiere decir esa cantidad de crímenes no esclarecidos a lo largo de todos esos años. Oye, y balística, la balística no le corresponde a la policía. La balística no es de policía. Le toca a ciencia forense. Le toca a ciencia forense. La balística le toca a ciencia forense. En ese aspecto, y te lo digo por los casos que yo he tenido, es ciencia forense que determina, que hace los exámenes de balística y todo eso. En ese aspecto, fíjate cómo esto afecta grandemente la criminalidad en Puerto Rico. Es conocido, es un hecho ya conocido y probado por múltiples estudios, de que cuando en una jurisdicción las probabilidades de que una persona sea procesada por los delitos que comete es baja, se fomenta más la criminalidad, porque el mayor deterrent es el nombre en inglés, o disuasivo, el mayor disuasivo a que una persona cometa un delito es la posibilidad de que lo cojan. Claro. Y si la posibilidad de que lo cojan es alta y de que lo procesen y que vaya a la cárcel, pues la persona se aguanta de cometer el delito. Entonces, en ese aspecto, el hecho de que haya esa cantidad de casos pendientes por tantos años, pues lo que refleja es que nuestra % de resolver delitos y de capturar a las personas que delinquen es uno bajo. Sí. Y eso fomenta el aumento en la criminalidad, que como lo hemos visto en los pasados, si vamos a los pasados 36 años, que lo hemos visto, siempre un aumento en la criminalidad, todo el tiempo. A veces da un bajoncito, pero vuelve otra vez a subir. Y eso es lo que hemos estado viviendo. Y por eso es que yo siempre he dicho que a donde tenemos que enfocar recursos es a ciencia forense, y ciencia forense es una agencia
que está abacorada de casos. Recuerdo todavía el que estuvo el asesinato que hubo en la entrada de Roosevelt hace como 2 años en el Expreso Las Américas, que estuvo el cadáver allí prácticamente más de 12 horas esperando a que llegara la ciencia forense. Era porque ciencia forense estaba investigando otros 3 asesinatos en otros pueblos de la isla y no tenían el suficiente equipo para poder llegar a levantar el cadáver. Y estuvo allí por muchas horas, y lo recuerdo. Wow. Ese evento, que el asesinato se da creo que fue a la medianoche, y todavía era al mediodía, y estaba el cadáver allí todavía tirado, y la carretera cerrada esperando que llegara ciencia forense, porque simple y sencillamente no tienen el equipo ni tienen el personal para atender tanto trabajo que tienen. Y luego lo que ocurrió después del huracán María, y las autopsias que se atrasaron, y los cadáveres en freezers, en vagones con freezer allí. Todos recuerdan todo lo que ocurrió, hasta que llegó la doctora Conte y se pudo poner al día todo eso. Así que nuevamente es un reflejo de dónde nos faltan recursos, y de la mala distribución de los recursos que ha habido en la rama ejecutiva por los últimos 30 o 40 años. Hay recursos para contratos multimillonarios, muchos de ellos innecesarios, pero entonces son millones que pudieron haber ido al negociador, claro que sí, para ayudar a que se esclarecieran crímenes y a bajar la criminalidad en Puerto Rico, porque eso es lo que baja eso es lo que en realidad va a bajar la criminalidad en Puerto Rico. Así Alfredo, que tú traes un tema que rebota en la conciencia de todos nosotros. Es cómo hemos permitido, y me incluyo, los que gracias a Dios y la oportunidad social que nos ha dado la vida, podemos estar ahora aquí conversando y que nos estén escuchando ciudadanos que les interesa lo que podamos decir, aunque discrepen de algunos aspectos de nuestra conversación. Pero eso de nosotros que ahora le dan un nombre, nos dicen los influentials, los que somos influentials, los que tenemos la oportunidad y el privilegio, un privilegio, no un derecho, de conversar y que se nos escuche, y a veces hasta de opinar. Tenemos una responsabilidad de unir esfuerzos y demostrar que los extremos ideológicos no impiden la unión para, como grupo contundente, porque tú te imaginas qué clase de ejército podría surgir de la Comisión de los Influentials de Puerto Rico, cuyo único objetivo sea fiscalizar el mal uso de los dineros del gobierno. Sí. Despojándonos de todo interés partidista, que la oficina del Contralor no hiciese ni falta, porque el Contralor lo que es, en cierta medida, el Contralor es un patólogo, viene a averiguar lo que ya se hizo. Correcto. Lo que estoy hablando es la capacidad de detectar mientras se está haciendo. Y ese grupo de influencia tiene la ventaja que nosotros somos un 343-2020. Básicamente. Las confidencias nos llegan a nosotros. Sí. Los chismes de barrio de quién está robando nos llegan a nosotros. Y podíamos unir esfuerzos. Y quizás esto es utópico, pero sería de un impacto contundente. Obviamente va a ser muy difícil, porque sabemos que entre los influentials hay muchos de ellos que tienen un rol mercantil en sus acuerdos de consultoría, sí, con los municipios y con las agencias, etcétera, etcétera. O sea, de que se puede, Adolfo. Y se debe hacer. Tiene que haber es voluntad. Voluntad, porque esto que tú acabas de describir, de 30 y pico de años de ejercicio
de investigación forense que no se haya llevado a cabo con las implicaciones obvias que tiene, es una bofetada a lo básico, la médula de dónde está el dinero. Bueno, Adolfo, porque el dinero existe. Eso es así. Llegamos al final de Sin Censura, el panel de Sin Censura aquí en Directo del Punto con Guapa Radio. Adolfo, gracias por estar a ti, en la Alfredo. noche de hoy. Nos vemos el próximo jueves y ustedes continúen en sintonía con Directo del Punto. Les saluda Alfredo Casio por aquí por la cadena Guapa Radio, sus 3 emisoras que continúa luego de esta pausa. Buenas noches. Saludos, hasta luego.